El tema del estudio de esta noche es, ¿te pareces a lo que adoras? El pecado como idolatría. Debido a la entrada del pecado en la historia, todas las personas se han convertido en idólatras que se adoran a sí mismos o a algo más en esta creación, en lugar de adorar al Creador. En consecuencia, en lugar de parecerse y reflejar la imagen de Dios como lo había hecho Adán antes de pecar, ahora, desde que nacemos, solemos buscar adorar y parecernos a alguna imagen, alguna otra imagen en la creación. Por lo tanto, todo pecado debe ser visto como teniendo sus raíces en la idolatría. En este estudio bíblico aprenderemos algo sumamente importante, algo que encontramos a lo largo de la Escritura, y es que nos parecemos a lo que adoramos, ya sea para ruina y perdición, o ya sea para restauración por medio de redención en Cristo. Y para comenzar a hablar de esto, vamos a hablar de cuándo comienza la idolatría. Vamos a hablar del inicio de la idolatría. Y es que, como lo aprendimos la semana pasada, Adán y Eva tenían una misión. Ellos debían de someter a toda la tierra. Génesis 1:28 dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y sometedla. Y gobiernen sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre cada cosa viviente que se arrastra sobre la tierra. Y es que Génesis 1:27 nos proporciona o nos enseña los medios por los cuales la comisión y el objetivo del versículo 28 tenían que cumplirse. La humanidad iba a cumplir esta comisión dada por Dios por medio de ser imagen de Dios, por medio de representar a Dios. Como aprendimos la semana pasada, parte del reflejo de Adán de la imagen de Dios fue reflejar el reinado de Dios al ser su vicerregente en la tierra. Pero cuando Adán dejó de estar comprometido con Dios y de reflejar su imagen, él comenzó a venerar algo más en lugar de Dios. Y ya no estaba reflejando a Dios, ya no se parecía a Dios, sino que ahora se parecía a su nuevo objeto de adoración. De esta manera, en el corazón del pecado de Adán estaba la idolatría. Y es que parte de la tarea de Adán en el huerto, parte de su tarea de gobernar y someter, era proteger el jardín contra posibles enemigos. En este caso, él tendría que haber protegido el jardín contra la serpiente satánica. Por lo tanto, cuando él permite la entrada de la serpiente al jardín, Adán de cierta manera permitió el pecado, el caos y el desorden en ese santuario, pero también en la vida de él y en la vida de su esposa. Y es que Adán, en lugar de gobernar sobre la serpiente arrojándola fuera del jardín, él permitió que la serpiente gobernara sobre él. En lugar de querer estar cerca de Dios para reflejar a Dios, Adán y Eva, su esposa, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín después de pecar. En lugar de extender la presencia divina del santuario del jardín, al reflejarla mientras ellos y su progenie se movían hacia afuera, es decir, comenzaban a llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios como portadores de imagen de Dios, Adán y Eva fueron expulsados del jardín, fueron expulsados del huerto. Y es que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios de Génesis 1:28, por lo que ellos ya no podían reflejar la imagen viva de Dios en la forma en que fueron diseñados, sino que ahora la imagen de Dios en ellos estaba tergiversada. Pero también como consecuencia del pecado experimentaron la muerte, la separación de Dios. Y en toda esta narrativa de Génesis capítulo 1, 2 y 3, no existe un vocabulario explícito que describa el pecado de Adán como adoración a ídolos. Pero al analizarlo, vemos que esa idea está íntimamente ligada a la transgresión de Adán. Y es que, hermanos, cuando hablamos de adoración a ídolos, lo podemos definir como reverenciar cualquier cosa que no sea Dios. Y entonces, de esa manera, parecernos a aquello que se adora.
Y en el pecado de Adán vemos que la lealtad de Adán pasó de Dios, o sea, de su lealtad hacia Dios, a una lealtad a sí mismo. Y probablemente también una lealtad a Satanás, dado que llegó a parecerse al personaje de la serpiente de alguna manera. ¿Por qué? Porque él imitó la mentira, la falta de confianza en Dios y la autoadoración. Y es que nosotros podemos ver que la serpiente era mentirosa. Lo vemos en Génesis 3:4, pero también vemos que la serpiente era un engañador, como lo vemos en Génesis 3:1 y 13. Del mismo modo, Adán, cuando Dios le preguntó, ¿has comido del árbol que te ordené que no comieras? No respondió directamente, sino que Adán respondió, la mujer que diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y comí. Adán estaba culpando engañosamente a Eva por su pecado e incluso a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Adán cambió la responsabilidad de él a su esposa, de él hacia Dios. En contraste con el testimonio bíblico de que Adán, no Eva, sino que Adán fue el responsable de la caída. En segundo lugar, vemos que también la serpiente no confiaba en la palabra de Dios. Y así de esta manera, Adán como la serpiente tampoco confió en la palabra de Dios. Y es que Adán cambió de confiar a Dios, de confiar en la orden de Dios, en la palabra de Dios, a confiar en las palabras que la serpiente le estaba hablando. Y entonces con esto se ve que estaba haciendo una transición de reflejar y representar a Dios en su imagen a comenzar a reflejar y representar a la serpiente. Y es que otra cosa que vemos es que la serpiente también buscaba autoadoración. Y vemos que hay un cierto elemento de autoadoración en el que Adán decidió que sabía que era mejor para él. Que lo mejor para él ya no era obedecer a Dios y confiar en Dios, sino obedecerse a sí mismo y confiar en sí mismo. Probablemente había escuchado tentadoras las palabras que dijo la serpiente, que en el día que comas de ese fruto tus ojos se abrirán y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero otra cosa que vemos en la serpiente que también Adán reflejó es que la serpiente tenía su propio código de conducta. Y entonces Adán vino a ponerse a sí mismo como la autoridad para hacer leyes éticas para él y para su esposa, lo cual solo le pertenecía esa autoridad a Dios. Él decidió por sí mismo que la palabra de Dios estaba equivocada y que la palabra de la serpiente entonces era correcta. Y al hacerlo, como les dije antes, Adán posiblemente estaba reflejando otra característica de la serpiente. Y es que había exaltado su propio código de conducta por sobre los dictados del estándar justo de Dios. Pero si Adán no estaba imitando a la serpiente, vemos ciertamente que Adán estaba diciendo por sí mismo que la palabra de Dios estaba equivocada. Y este es precisamente el punto donde Adán se colocó en el lugar de Dios. Y esto de adoración de uno mismo. Entonces, podemos cerrar esta primera parte diciendo que todo pecado incluye idolatría. La adoración de los ídolos a menudo implica la autoadoración, ya que, por ejemplo, la gente adoraba a varios dioses en el mundo antiguo para asegurar su propio bienestar físico, su bienestar económico y su bienestar espiritual. Pero ahora que ya establecimos dónde comienza el pecado de la idolatría, y es más, que la idolatría parece estar en el corazón de todo pecado. Ahora veamos la enseñanza del Antiguo Testamento de volverse como los ídolos que se adoran. Y es que en varios puntos del Antiguo Testamento, ya sea las naciones gentiles o la idólatra nación de Israel, son retratados como un pueblo que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen un corazón pero no entienden. Es decir, que no pueden percibir las cosas espiritualmente hablando. Y cuando este lenguaje se usa, a menudo se refiere no solamente al pecado en general, sino a un tipo particular del pecado, que es la idolatría, la adoración a ídolos. Y eso lo vamos a demostrar brevemente a partir de 3 pasajes del Antiguo Testamento. El Salmo 115 del 4 al 8, Isaías 6, 9 al 10 y Éxodo 32, 7 al 9. En primer lugar, vamos a analizar el Salmo 115, 4 al 8.
Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confíen. Este pasaje concluye con el pensamiento de que aquellas naciones que hacen y adoran ídolos se volverán como esos mismos ídolos. Esto quiere decir que uno de los juicios de los idólatras es parecerse a los ídolos que adoran. Y es que la descripción de las naciones e implícitamente la descripción de Israel, de todos los que estaban cometiendo ese pecado en Israel, vemos que es que tienen oídos pero no escuchan. Y expresiones similares a estas se entienden como metáforas de idolatría y que enfatizan que aquellos que son idólatras van a ser castigados por ese culto de los ídolos y que van a ser juzgados de la misma manera que sus ídolos serán juzgados, es decir, están destinados a ser destruidos. Pero un aspecto de este pronunciamiento de juicio también incluye la idea de que los idólatras habían comenzado a parecerse a la naturaleza sin vida y vana de sus ídolos. Y es que sus ídolos estaban sin vida, eran vacíos, y por lo tanto solo traerían la muerte. Y parte del juicio de esta muerte fue que los idólatras se parecerían a los ídolos en cuanto a la falta de vida espiritual de sus ídolos. Que así como los ídolos no son nada, ellos estaban destinados también a la vanidad. Ahora analicemos Isaías 6, 9 y 10. Dice, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Isaías 6 contiene hilos que se remontan al comienzo de la historia de Israel, incluso desde el comienzo de la historia. El Nuevo Testamento en el sentido de que al ver el contexto más completo de este pasaje, podemos comprender de que Dios es el que está sentado en el trono y el que recibe toda adoración. Y Él es santo, santo, y que solo puede acercarse a Él aquel a quien Dios se lo permite por medio de un sacrificio, por medio del perdón de los pecados. Y vemos esto en el llamado de Isaías. Pero luego de este llamado de Isaías, vemos de que a la petición de Dios, Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Y entonces las primeras palabras que él iba a pronunciar hacia el pueblo de Israel, hacia un pueblo idólatra, son palabras de juicio que le acabamos de leer en el versículo 9 y 10. Pero luego de esto, los versículos 11 y 13 dice, entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una 10ª parte en ella, y ésta volverá a ser consumida, como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Lo que vemos acá es que la ceguera y sordera de Israel en los versículos 9 y 10 es una descripción de los idólatras que son juzgados al ser reflejo de los ídolos que adoran. Pero en respuesta a ese potente mensaje de juicio por idolatría en los versículos 9 y 10, Isaías entonces le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo durará este juicio cegador y ensordecedor? Y la respuesta es igual de dura. Dios dice hasta que las ciudades estén devastadas y sin habitantes, hasta que las casas no tengan gente y la tierra esté completamente desolada. Y es que este alcance de juicio se continúa describiendo en el versículo 12. Dice, el Señor ha removido a los hombres lejos y los lugares abandonados son muchos en medio de la tierra.
Lo que está implícito en el versículo 11 se vuelve más explícito en el versículo 12. Dios hará eliminar a los habitantes de Israel y los enviará al exilio en otra tierra. Israel iba a soportar el exilio físico, la separación de esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya había habido un exilio espiritual de Dios. Y es que ellos iban a ser separados de su tierra, separados de la presencia de Dios que habitaba en el templo, separados de la mediación sacerdotal, separados de cualquier forma de adoración. En resumen, lo que vemos en Isaías 6, 9 al 10 es que Israel se presenta como idólatra. Israel se presenta como una nación que tiene oídos pero no puede escuchar. Y esas metáforas de idolatría que se aplican a la nación desobediente de Israel, lo que quieren hacer es enfatizar que Israel sería castigado entonces por ese culto a ídolos y que sería juzgado de la misma manera que sus ídolos, es decir, con la destrucción. Pero si notamos, por esa idolatría, Israel también parte del castigo, parte del juicio de Dios en contra de Israel. Fue algo muy parecido al castigo que soportó Adán y Eva por su idolatría al principio. Fueron expulsados del lugar de Dios. Fueron expulsados del lugar donde Dios manifestaba su presencia. Hay otro pasaje que también tenemos que analizar para poder comprender la idea de idolatría y la idea de te parece a lo que adoras en el Antiguo Testamento. Y es Éxodo 32 del 7 al 9, que dice lo siguiente. Entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificio y le han dicho, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y aquí es un pueblo de dura cerviz. ¿Cómo se retrata el pecado de idolatría de Israel en este pasaje? Y es que vemos que ese Israel pecaminoso, ese Israel corrupto, parece ser representado metafóricamente como vacas rebeldes, como ganado que corre salvaje y que necesita ser reunido. Y lo más probable es que esto sea una burla narrativa dirigida en contra de Israel como ganado, como vaca fuera de control, porque lo que estaban haciendo era adorar a un becerro. En Éxodo 32:8 dice que rápidamente se desviaron del camino. Pero esta frase se coloca directamente antes de la frase han hecho para ellos mismos un becerro fundido. Como diciendo, así como los becerros rápidamente se desvían del camino, ellos han hecho lo mismo. Y después de esto, en el versículo 9, se retrata a las personas como de dura cerviz, es decir, tercos. De manera que vemos que estas descripciones están unidas. Y vemos que lo que trata de hacerse aquí entonces es de identificar a los israelitas con su ídolo, con ese becerro de oro. Y de hecho, esto viene siendo más claro después porque en el contexto posterior, Moisés lo que hace es moler ese becerro, hacerlo polvo y mezclarlo con agua y hace que los israelitas beban de esa agua. Y aunque el propósito de este acto a veces puede parecer poco claro, también puede significar que ellos iban a ser avergonzados porque su ídolo se iba a convertir en parte de ellos mismos. Y es que vemos que la primera generación de israelitas en el desierto no se convirtió literalmente en un becerro de oro petrificado como aquel becerro al que adoraban, pero se les representó actuando como becerros fuera de control, como pareciéndose a la imagen a la que estaban adorando. Entonces, aquello que habían venerado, a eso se estaban pareciendo. Y ese parecido lo estaba destruyendo. Y ese parecido estaba trayendo consecuencias graves hacia ellos. Por eso es de que ellos estaban corrompiendo debido a esa idolatría.
Y con esto podemos ver que el principio bíblico teológico que se expresa tanto en Salmo 115, en Isaías 6 y en Éxodo 32 es que te pareces a lo que adoras, ya sea para ruina o para restauración. Pero ahora vamos a dejar atrás el Antiguo Testamento y vamos a ir al Nuevo Testamento, en donde vemos varios casos de idolatría también. Pero vamos a examinar uno de los casos más claros de idolatría, o uno de los pasajes que nos hablan más claramente de este pecado de idolatría. Vamos a hablar de la idolatría en Romanos 1. Las epístolas de Pablo tienen varias referencias a la idolatría, aunque la más relevante para el propósito de este estudio es lo que vemos en Romanos 1. Y es que este pasaje revela que Pablo estaba pensando en la idolatría y estaba pensando con ideas o saturado su mente de muchos textos del Antiguo Testamento que ya hemos visto, incluido el hecho de que el idólatra se vuelve como el ídolo que adora. Leamos Romanos 1:20 al 28. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta sección introductoria a Romanos afirma nuevamente lo que vemos en el Antiguo Testamento, que la adoración de ídolos es la raíz y la esencia de todos los otros pecados. Y es que cuando uno deja de confiar en Dios para confiar en alguna parte de la creación, en algún ser creado, entonces el corazón se va entenebreciendo, se va oscureciendo. Y a partir de ahí siguen toda clase de pecados. Así como Pablo comenzó a escribir en los versículos 24 al 28. Y pecados también que continúan en los versículos 29 al 32. Y es que en Romanos 1 se explica que la naturaleza esencial de la idolatría es, en primer lugar, intercambiar la gloria del Dios incorruptible por una imagen. Intercambiar la verdad de Dios por una mentira. Y por último, adorar y servir a la criatura en lugar de al Creador. Por lo tanto, el castigo apropiado por el mal funcionamiento en nuestra relación con Dios, en adorar a Dios, es un mal funcionamiento o una distorsión en otras relaciones. Y por eso vemos que entre los pecados que se incluyen allí son pecados de relación con otras personas. Se incluye la homosexualidad y el lesbianismo, por ejemplo. Pero también la desobediencia de los padres y todo tipo de relaciones disfuncionales con otros, como lo vemos en los versículos 24 al 32. Pero también podemos ver algo muy interesante acá. Vemos el juicio según la ley del talión, es decir, que el castigo debe ajustarse al crimen. ¿Cómo vemos esto en este pasaje? Bueno, vemos que por no honrar a Dios,
es que sus cuerpos serían deshonrados entre ellos. Pero también vemos que por no aprobar o tener en cuenta a Dios, es apropiado que Dios los entregó a una mente reprobada, es decir, una mente no aprobada por Dios. Y ahí podemos ver que el castigo se ajusta al crimen. Y es que el castigo en sí mismo es que las relaciones antinaturales de los adoradores de ídolos con otros se iban a parecer o iban a reflejar esa relación antinatural con Dios, porque ellos habían suprimido la verdad de Dios. También habían suprimido el conocimiento de Dios. Habían hecho a un lado el conocimiento de los atributos divinos de Dios. Como resultados, ellos no reconocen a Dios, no reflejan a Dios, no representan a Dios, sino que lo que representan es la naturaleza corruptible de la creación, como lo vemos en los versículos 21 al 25. Por lo tanto, ellos ya no son justos como Dios o no manifiestan la justicia de Dios, sino que se les cataloga de injustos. Ellos no son sabios y no reflejan la sabiduría de Dios, sino que se les considera como tontos, necios. Ellos no son veraces, sino que están llenos de engaño. Ellos no son buenos y no ocupan su creatividad para cosas buenas, sino que son inventores de mal, como dice el versículo 30. No muestran amor como Dios muestra amor, sino que son sin amor, dice el versículo 31. Y no son misericordiosos, sino al contrario, viven sin misericordia. Y esto vemos entonces que se van pareciendo a las criaturas que adoran. Dios es incorruptible, las criaturas corruptibles. Y ellos cada vez más van ahogándose en ese mar de corrupción. Todo por haber cambiado a Dios, haber cambiado al Dios, la adoración al Dios incorruptible por la adoración a cosas corruptibles, por haber cambiado la verdad de Dios por la mentira. Pero, por último, vamos a hablar de cómo se revierte el reflejar la imagen de ídolos para poder reflejar entonces la imagen de Dios. Acabamos de ver en Romanos 1 que el mal funcionamiento en la relación con Dios, en no adorar a Dios correctamente, lleva a idolatría. Y el castigo correspondiente a eso viene siendo corrupción. Vimos también que las personas se vuelven espiritualmente sin vida como los ídolos que veneran. Sin embargo, las escrituras también enfatizan algo muy importante, que hay una reversión de esta condición, que se puede salir de esta condición. Y algo sumamente interesante ahí mismo en la carta de los Romanos es que podemos ver que cuando Pablo comienza la primera parte de Romanos, que incluye el capítulo 1 hasta el capítulo 11, comienza hablando de una adoración pervertida. Pero cuando él comienza la segunda parte del libro, de los capítulos 12 al 16, comienza hablando de una adoración adecuada, de una adoración correcta a Dios. Y por eso es que vemos que esta segunda gran parte de la carta a los Romanos comienza con Romanos 12, 1 al 2, que dice lo siguiente. Por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y entonces, vemos que Pablo presenta Romanos 12, 1, 2 como la antítesis de Romanos 1, 18 al 28. Y esto se vuelve evidente por el uso de los mismos términos, pero utilizados de manera opuesta. Y en la siguiente tabla vamos a poder observar de mejor manera esto. Vemos que a su lado izquierdo ustedes van a encontrar lo que dice en Romanos 1, 18 al 28, y a su lado derecho lo que dice Romanos 12, 1 al 2. El versículo 24 de Romanos 1 dice:
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero Romanos 12:1 dice que ahora podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 1:25 dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dice que presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios es nuestro culto racional. Romanos 1:25 también dice que se honraba y daba culto a las criaturas antes que al Creador. Pero el versículo 2 dice de Romanos 12, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Es decir, ya no van a ser como el mundo, sino que van a ser transformados de ese estado. Y el versículo 28 de Romanos 1 dice, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero Romanos 12:2 dice, transformándose por medio de la renovación de su entendimiento. Ya no va a ser una mente reprobada, sino que va a haber una renovación en la mente. Y esa renovación en la mente va a ayudar a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, aquello que es agradable y perfecto. De esa manera vemos que así como la adoración que ahora pueden dar a Dios es agradable, también van a poder comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable. Y es que en esta tabla vemos que en primer lugar Pablo está exhortando a los cristianos a presentar sus cuerpos en servicio a Dios en lugar de participar en un servicio idólatra en el cual sus cuerpos se deshonran porque los presentan sus cuerpos inmoralmente para hacer cosas que no convienen, para hacer cosas abominables. En segundo lugar, en lugar de adorar y servir a la criatura, en lugar del Creador, Pablo busca que sus oyentes ya no se conformen al mundo, sino que sean transformados en sus mentes para hacer lo que sí conviene. Y en tercer lugar, vemos que encontrarse con idólatras que no prueban con su mente la adoración ordenada por Dios. Dios quiere que su pueblo apruebe con su mente lo que la voluntad de Dios quiere para ellos. Todo esto que acabamos de ver es muy importante por dos cosas. En primer lugar, porque la segunda gran parte de Romanos inicia diciendo, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque tenemos que saber a qué se refiere con esas misericordias de Dios. Y con esa misericordia de Dios, Pablo se refiere al evangelio que fue expuesto en los primeros 11 capítulos de Romanos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que solo se puede revertir la condición de idolatría por medio del evangelio. Por medio de esa justificación, de esa redención, de esa santificación que Pablo ha expresado en los capítulos anteriores en Romanos. Pero en segundo lugar vemos algo también muy importante. La antítesis presentada en la tabla anterior en Romanos 12:2, ese cambio que hay por medio del evangelio, también vemos que hay un desarrollo de otro pasaje muy importante en la carta a los romanos, que es muy conocido por la mayoría de nosotros, y es que es Romanos 8:28 al 29, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y es que algo interesante también en la epístola a los romanos es que Pablo usa la palabra imagen solo 2 veces en toda la carta a los romanos. La primera vez en Romanos 1:23, que está entre el pasaje que vimos que explicaba todo el pecado de idolatría. Y la segunda de acá en Romanos 8:29. Por lo tanto, para ser transformados por la renovación de nuestra mente, como dice Romanos 12:2, necesitamos ser conformados a la imagen del Hijo, como dice Romanos 8:29. Esto lo que sugiere es que la imagen del Hijo de Dios, al que los cristianos nos estamos conformando, viene siendo lo opuesto, la antítesis de la imagen mundana que la humanidad incrédula e idólatra estaba representando, la imagen de ídolos, aquellos que habían intercambiado y rechazado la gloria de Dios, como lo vemos en Romanos capítulo 1.
Entonces, de esto podemos aprender que los que no están amando a Dios, porque recordemos que Romanos 8:28 comienza y dice que sabemos que los que aman a Dios. Entonces, aquellos que no están amando a Dios, por lo tanto, no están siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Jesús. Y si no están amando a Dios, significa que están amando cualquier otra cosa de la creación. Están idolatrando algún otro objeto de adoración terrenal y por lo tanto se están conformando a esa imagen terrenal. Entonces está claro por esa antítesis que vemos entre los capítulos 1 de Romanos y el capítulo 12 de Romanos, que si una persona no está comprometida con el Señor, entonces va a estar dedicado al mundo. Y eso va a hacer que se conforme, que se adapte o que represente la imagen del mundo. Por lo tanto, aquí vemos también que cualquier imagen que una persona adore, ya sea la de Dios o la del mundo, uno también va a reflejar esa imagen. Si uno adora al mundo y las cosas que están en el mundo, va a reflejar esa imagen para ruina. Pero si uno adora a Dios en Cristo Jesús, va a reflejar la imagen de Dios para restauración por medio de la redención en Cristo Jesús. Entonces, para terminar, hay una pregunta muy importante que hay que responder. ¿Qué implica todo esto para nosotros? ¿Por qué conocer todo esto es importante para nosotros? Y quiero hablar de 3 implicaciones. Lo primero es, examínate. Pregúntate, ¿qué ídolo estás formando en tu vida? ¿Qué ídolo estás siguiendo? ¿Qué ídolo estás adorando en tu vida? Y quizás para responder esta pregunta sea importante que puedas responder otras. Pregúntate y respóndete. ¿Por qué o por quién estás dispuesto a invertir tu tiempo, tus recursos, tu dinero? ¿Por qué o por quién estás dispuesto a arriesgarte? ¿Qué es lo que estás más dispuesto a defender? Lo que tú respondas acá, aquello por lo que estés más dispuesto a invertir tu tiempo y dinero, aquello por lo que estés más dispuesto a arriesgarte, aquello que estás más dispuesto a defender, eso es lo que tú estás adorando. Y si la respuesta no es Dios, entonces tú estás adorando un ídolo, no importa qué nombre ni qué forma tenga. Examínate, examina tus decisiones y acciones diarias. Tus decisiones diarias están mostrando que estás del lado del Señor o del lado de los ídolos, que estás adorando a Dios o que estás adorando a la creación. Tus acciones diarias muestran que vives para la causa del Señor o para tu propia causa. Aquello que tú decides y que por lo tanto tú pones por obra, ¿qué muestra? ¿A quién le sirve? ¿El qué apoya? ¿Hacia quién estás mostrando adoración con todo eso? ¿Estás decidiendo y actuando para adorar a Dios o para adorarte a ti mismo? Entonces, luego de responder todo esto, luego de haberte examinado, una segunda implicación de todo este estudio es, arrepiéntete. Y es que cuando nos examinamos continuamente, incluso pidiéndole a Dios en oración que examine y que saque a la luz nuestras motivaciones e intenciones, lo siguiente que tenemos que hacer cuando eso sale a la luz es arrepentirnos delante de Dios. Es pedirle perdón a Dios por haber distorsionado la verdad de Él, por manipular las cosas de manera que estemos creando un Dios o haciéndole un Dios a nuestra propia conveniencia, porque eso también es idolatría. Pero en tercer lugar, permanece en Cristo y en su Evangelio. Y es que solo permaneciendo en Cristo, por medio del Evangelio, será de hecho cada vez más a la imagen del Hijo de Dios.
te parecerás cada vez más a tu Rey a quien adoras. Y eso traerá restauración a tu vida. Restauración que será plenamente consumada cuando Cristo vuelva por segunda vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que el permanecer en Cristo por medio del Evangelio diariamente va a evitar que te vuelques a la adoración de ídolos. Pero una pregunta importante que surge con todo esto es, ¿cómo se puede permanecer en Cristo? Puedes permanecer en Cristo únicamente por medio del Evangelio en primer lugar. ¿Qué quiere decir? Que para permanecer firme en Cristo primero tienes que estar en Él. Y solo puedes estar en Él cuando tú has creído en quién es Él y en su obra. Cuando tú has creído que Él es Dios que encarnó, tomando completamente una naturaleza humana, viviendo una vida perfecta que nadie podía vivir y muriendo para vencer el pecado y resucitando para vencer la muerte. Y que por lo tanto cuando tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados, tú comienzas a estar en Él. Estás reconciliado con Dios y comienza un proceso de restauración en tu vida en el que cada vez más irás manifestando la imagen de tu Creador y Redentor. Pero una vez haciendo eso, ¿cómo podemos permanecer en Cristo a partir de allí? Permaneciendo en su palabra. Lee, memoriza, medita, estudia la palabra. Invierte tiempo en conocer a Dios por medio de la palabra, en conocer a Dios, la voluntad de Dios por medio de estudiar la palabra. Pero también otra manera de permanecer en Cristo es permaneciendo en su cuerpo. Nadie puede decir que permanece en Cristo si no quiere permanecer en la iglesia. Por lo tanto, es importante que te congregues, que tengas comunión con tus otros hermanos en Cristo, que te discipules, que rindas cuentas, que sirvas junto a otras personas, que adores a Dios junto con tus hermanos, como un solo cuerpo. Y por último, haciendo esas cosas, siempre recuerda lo siguiente: nos parecemos a lo que adoramos, ya sea para ruina o para restauración. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es únicamente por tu misericordia que nosotros hemos podido salir de esa condición de idolatría, de esa autoadoración, de ese engaño. Y de esa manera podemos conocer la verdad y podemos conocer al único Dios verdadero en el rostro de Cristo Jesús y vivir para adorarte. Pero también ahora te pedimos humildemente que tú puedas sacar a luz cuáles son los ídolos que sutilmente están levantando tronos en nuestro corazón. Y una vez identificándolos, Señor, te pedimos perdón por eso. Y te pedimos que seas tú quien nos ayude, Señor, a perseverar en tu evangelio. Que cada día te podamos amar más y verte aún más glorioso. Que anhelemos cada vez más la comunión contigo en oración, pero también conocerte más y conocerte mejor a ti por medio del estudio de la palabra. Señor, queremos parecernos cada vez más a Cristo. Ayúdanos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ver si hay preguntas. Dice, pastor, ¿eso quiere decir que un creyente no puede caer en este pecado? Sí, sí, los creyentes, bueno, no quiere decir eso, hermano. Quiere decir que un creyente sí puede caer en el pecado de idolatría. El pecado de idolatría es sutil. Nosotros podemos estar idolatrando de distintas cosas o de distintas maneras. E incluso podemos sutilmente caer en la tentación de adorar a Dios bajo términos no bíblicos o adorar una imagen de Dios o una representación de Dios que no es como Dios se ha revelado bíblicamente. Por lo tanto, es que es importante, como dije casi al final, que nos examinemos
que continuamente estemos examinando y pidiéndole a Dios que nos examine, que Él nos escudriñe, para de esa manera poder ser prontos para arrepentirnos y cada vez más entonces ser restaurados a la imagen de Cristo. El hermano Julio Roldán pregunta, ¿esa separación, ese castigo profetizado, incluye la deportación a Siria y Babilonia o de otro castigo por ser idólatra en otro tiempo? No, efectivamente, como usted dice, hermano, ese castigo profetizado en Isaías 6 incluye entonces la deportación a Babilonia. Recordemos que Isaías es un profeta preexílico que profetizó al pueblo para que se arrepintiera, anunciando también el exilio babilónico. Así que a esa deportación precisamente es que se refiere. Luego también hace una pregunta acá, presentar el cuerpo en sacrificio vivo se refiere a tener un culto racional, renovando el entendimiento. Sí, esta idea que presenta Romanos 12, 1 y 2 es que considerando el Evangelio, considerando la misericordia de Dios, entonces ahora nosotros tenemos que adorar a Dios en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué quiere decir con un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Acá es bien interesante lo que está haciendo Pablo en Romanos 12.1. Romanos 12.1, Pablo está ocupando terminologías que aquellos estudiosos del Antiguo Testamento conocían muy bien, porque la palabra que ocupa para presentar, en este caso presentar el cuerpo, es la misma palabra que se ocupa en la Septuaginta para el hecho cuando el sacerdote presentaba una ofrenda. En este caso nosotros presentamos nuestros cuerpos como ofrendas vivas. ¿Por qué como ofrendas vivas? Porque ya no tenemos que morir, o ya no tenemos que presentar ofrendas de muerte, porque la ofrenda perfecta ya fue presentada, que es la de Cristo. Pero nosotros ahora entonces por agradecimiento y en adoración a Dios por lo que Cristo ha hecho, presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que buscamos adorar a Dios en cada área de nuestra vida. Presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio santo a Dios. ¿Qué quiere decir? Que buscamos adorar a Dios en santidad, pureza e integridad. Y vemos que esto entonces se vuelve un sacrificio que agrada a Dios. Que nosotros nos presentemos en Cristo y por Cristo de esta manera a Él. Pero para esto es importante que nosotros renovemos nuestra mente conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la tentación diaria va a ser que nosotros conformemos o que nuestra manera de pensar sea amoldada a lo que el mundo dice. Y si nosotros nos estamos amoldando a lo que el mundo dice, no vamos a poder adorar correctamente a Dios. Vamos a adorar cualquier otra cosa. Pero a medida que nosotros vayamos renovando nuestro entendimiento, cada vez vamos a comprender y comprobar lo bueno que es la voluntad de Dios y entonces vamos a querer desear vivir para esa voluntad. A eso se refiere todo esto, hermano. Preguntan, ¿una adoración emocional es idolatría? Muy buena pregunta, de hecho, porque muchos piensan que no tenemos que involucrar nuestras emociones para adorar a Dios. Aquí la cuestión es sobre qué van a estar basadas esas emociones. O qué va a ser lo que impulsa esas emociones. ¿A qué me refiero con esto? Es que si nosotros adoramos por pura emoción a Dios, sin comprender lo que la palabra de Dios dice, sin haber renovado nuestro entendimiento, posiblemente vamos a desconocer, vamos a ignorar muchas cosas de quién Dios es, o vamos a tergiversar algunos de sus atributos. Y entonces, aunque estemos con toda la emoción y con toda la disposición para adorar a Dios, vamos a estar adorando incorrectamente a Dios, con mucha emoción, pero incorrectamente. Ahora, esto no quiere decir que no tenemos que involucrar nuestras emociones para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque lo vemos en los Salmos, por ejemplo, que habla mucho del gozo en adorar a Dios. O que incluso vemos salmistas que, por ejemplo, en los Salmos de Lamentación están adorando a Dios desde su tristeza y desesperación. Pero algo interesante que vemos, ya sea en los Salmos que están adorando a Dios con gozo y en los Salmos que están adorando a Dios en la tristeza, de la desesperación, como los Salmos de Lamentación, es que vemos que el salmista tiene un concepto de Dios, un concepto correcto de Dios, que busca a Dios y confía en Él, o muestra agradecimiento por quién es Él,
por lo que Él ha hecho. Y por lo tanto eso, aunque sea en desesperación, lo lleva a la confianza. Y aunque esté en gozo, siempre lo lleva a agradecimiento, pero todo está enfocado en Dios. Esa es la diferencia de estas dos maneras de adorar. Pero no podemos desligarnos de nuestras emociones. Ya sea algunas personas las pueden manifestar más que otras, pero siempre que esas emociones estén bajo una renovación del entendimiento que está alineada a la palabra de Dios, no es malo adorar expresando emociones. Hay una pregunta más, hermanos, que quiero tomarme el tiempo para responder y dicen, ¿podríamos estar idolatrando más de un ídolo sin darnos cuenta? Yo pienso que sí se podría estar idolatrando más de un ídolo. Muchas personas idolatran el trabajo, pero idolatran el trabajo posiblemente por los beneficios que el trabajo les está trayendo a ellos. Por lo tanto, ese ídolo, ese primer ídolo en su corazón puede ser esa misma persona, él mismo, una autoadoración. Porque por lo general se va a idolatrar cosas que incluyen un beneficio personal y por lo tanto todo se hace en función del bienestar propio. Y por lo tanto el llamado es que nosotros examinarnos continuamente para saber de qué debemos de arrepentirnos, pero también permanecer en Cristo y su Evangelio diariamente. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Esperamos que pronto llegue el momento en que podamos estar compartiendo juntos físicamente y adorando a Dios juntos físicamente. Mientras tanto, sigamos perseverando en la palabra, sigamos perseverando en la oración y procuremos adorar a Dios en todo lo que hagamos, manifestando su imagen, la imagen de Cristo en nosotros. Que Dios los bendiga.